Estaba preso por el pecado, gracias a ti, Dios, libre soy. Y ahora danzo sin detenerme, con alegría que no puedo contener. Despierta la ciudad. Cuando todos se van y no hay conmoción, cantaremos sin temor. Como Pablo y Silas, no estamos callados al adorar. Cantamos libres contigo. Cantamos libres contigo. Cantamos libres contigo. Me das sentido y nunca fallas. Oigo el llamado que me das a ser distinto, vivir por Cristo, hacer la luz en la oscuridad. Despierta la ciudad. Cuando todos se van y no hay conmoción, cantaremos sin temor. Como Pablo y Silas, no estamos callados al adorar. Cantamos libres contigo. Cantamos libres contigo. Cantamos libres contigo. Pasé el llamado, no importa el momento, cantaré. Pasé el llamado, no importa el momento, cantamos libres contigo. Cuando todos se van y no hay conmoción, cantaremos sin temor. Como Pablo y Silas, no estamos callados al adorar. Cantamos libres contigo. Cuando todos se van y no hay conmoción, cantaremos sin temor. Como Pablo y Silas, no estamos callados al adorar. Cantamos libres contigo. Cantamos libres contigo. Cantamos libres contigo. Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto verlos nuevamente en nuestro video de Oanza por los ositos. Gracias a Dios estamos bien. Yo el día de hoy me fui a dar una vuelta para platicar un ratito con mi amigo Ro. Me platicó una situación muy complicada que está sucediendo y me dijo que lo habían invitado este fin de semana a una fiesta de algo que se llama Halloween, pero no sabía qué hacer porque él es un niño cristiano como cada uno de ustedes y no quiere desagradar ni desobedecer a nuestro Dios. Al final decidió que a Dios no le agrada y prefirió obedecer. Entonces estoy muy contento porque mi amigo Ro obedeció. A veces nos enfrentamos con situaciones muy difíciles, como las costumbres, las festividades, que a Dios no le agradan. Pero esta vez estoy muy contento por Ro. Bueno amigos, me voy a dormir,
Me dio mucho gusto verlos otra vez. ¡Adiós! Historias de la Biblia. Los apóstoles y el concilio. Estos son los apóstoles. Ellos siguieron a Jesús durante su ministerio en la tierra. Después de que Él se fuera al cielo, Jesús envió al Espíritu Santo para que fuera su ayuda. Luego los apóstoles llevaron las buenas noticias acerca de Jesús a todo lugar que fueron. Los apóstoles hicieron muchos milagros y sanaron a los enfermos. Se reunían regularmente en el templo de Jerusalén y mucha gente creyó en Jesús. Todo esto hizo que los sacerdotes judíos y sus oficiales se sintieran muy celosos, así que arrestaron a los apóstoles y los llevaron a la cárcel. Pero un ángel del Señor vino en la noche y abrió la puerta de la cárcel. El ángel les dijo que se fueran al templo y le contaran a la gente acerca de Jesús. Al día siguiente, los apóstoles fueron al templo y le hablaron a la gente sobre Jesús, como les había dicho el ángel. Mientras tanto, los sacerdotes y sus oficiales llamaron a una reunión del concilio. Ellos enviaron a los guardias a sacar a los apóstoles de la cárcel, pero cuando fueron a la cárcel, ya se habían ido. Ellos regresaron al concilio y reportaron que los apóstoles se habían ido. De pronto, llegó alguien y anunció que los hombres que estaban en la cárcel ahora estaban en el templo enseñándole a la gente. El capitán fue con sus guardias y arrestó de nuevo a los apóstoles. Los llevaron ante el concilio. El sacerdote dijo: les dimos la orden estricta de no enseñar nunca más en el nombre de ese hombre. Pero Pedro y los apóstoles dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Ellos les contaron la historia de Jesús, donde fue levantado de la muerte después de que fue crucificado, y ahora se encuentra en el cielo, y dijeron que Jesús hizo todas estas cosas para que la gente de Israel se volviera a Dios y fueran perdonados por sus pecados. Esto hizo que el concilio se enfureciera y decidieron matar a los apóstoles. Pero un fariseo llamado Gamaliel se paró y ordenó que los hombres salieran del concilio por un momento. Luego advirtió a sus compañeros del concilio que matar a los apóstoles traería más problemas que bien, y les aconsejó que dejaran a los apóstoles en paz. Los fariseos entendieron el punto y tomaron su consejo. Llamaron a los apóstoles para que entraran y fueron golpeados, pero no los mataron. Les ordenaron no volver a predicar en el nombre de Jesús y los dejaron ir. Los apóstoles dejaron el concilio felices sabiendo que Dios los encontraba valiosos para predicar en el nombre de Jesús todos los días en el templo. Y continuaron enseñando de casa en casa que Jesús es el Mesías. Hola, ¿cómo están mis oancistas? Acabamos de ver una historia increíble y maravillosa. La obediencia de los discípulos a pesar de su persecución. Durante su ministerio en la tierra, Jesús escogió a sus discípulos, que también fueron llamados apóstoles o amigos. Los escogió uno por uno, y todos eran diferentes. Ellos anduvieron con Jesús todo ese tiempo y aprendieron mucho de él. Jesús enseñaba acerca del amor de su Padre Dios. Vieron cómo hizo milagros y hablaba con la gente, no importando quiénes eran y qué era lo que hacían. Sanaba enfermos y perdonaba los pecados de la gente. Cuando Jesús fue al cielo, envió al Espíritu Santo para que ayudara siempre a los apóstoles. Y ellos obedecieron acerca de lo que les había dicho, que predicaran el Evangelio a todos. Los apóstoles se reunían y enseñaban en el templo de Jerusalén. Enseñaban acerca del amor de Dios, llevaron buenas noticias y al igual que Jesús hicieron muchos milagros.
y sanaron a los enfermos. Mucha gente creyó en Jesús por lo que los apóstoles decían y hacían. Pero dice la palabra de Dios que los sacerdotes sintieron celos. Los celos son cuando las personas sienten envidia. Y por esa razón arrestaron a los apóstoles y los llevaron a la cárcel. Estando ellos encerrados en la cárcel, un ángel del Señor vino en la noche y abrió la puerta. Les dijo que fueran al templo y le contaran a la gente acerca de Jesús. Ellos fueron al templo e hicieron lo que había dicho el ángel. Los sacerdotes y oficiales hicieron una reunión del concilio y les dijeron a los guardias que sacaran a los apóstoles de la cárcel. Pero cuando fueron allí, se dieron cuenta que los apóstoles ya no estaban. Regresaron a la reunión para decirles que ya no estaban en la cárcel. Y en eso vino una persona que dijo que los apóstoles estaban ya en el templo enseñándole a la gente otra vez. El capitán y sus guardias fueron a arrestar nuevamente a los apóstoles y los llevaron ante el concilio. El sacerdote les dijo: ¿acaso no les ordenamos que no enseñaran más en el nombre de Jesús? Pedro y los apóstoles respondieron que debían obedecer a Dios antes que a los hombres, y les contaron la historia de Jesús cuando fue crucificado, pero resucitó y ahora se encuentra en el cielo. Ellos estaban obedeciendo. Obedecer significa hacer algo que nos piden de manera inmediata, de buena gana, siguiendo siempre las instrucciones. ¿Han visto ustedes de pronto cuando nos dicen nuestros padres, por ejemplo, que hagamos algo? ¿Y cómo debemos hacerlo? Y en vez de obedecer, lo hacemos de mala gana. Y además, como nosotros queremos. Y cuando queremos. Nuestros padres en ocasiones nos piden que hagamos algo, como recoger nuestros juguetes, no ser groseros con otros niños. Ellos nos piden algo que es correcto. Así que debemos ser siempre como los apóstoles lo fueron, obedientes. Hacer lo correcto es muy importante, porque no solo Dios y nuestros padres estarán felices, sino también nosotros mismos, y eso hará que tengamos un corazón conforme al corazón de Dios, humilde, obediente, amoroso. Nos permite también tener mucho gozo. En nuestra historia, el sacerdote y todos los que estaban allí en esa reunión se enojaron mucho más. Ellos no tenían un corazón conforme al corazón de Dios. No había gozo en ellos y querían matar a los apóstoles. Pero un fariseo llamado Gamaliel ordenó que los apóstoles salieran del concilio por un momento y les dijo a los demás que matarlos traería más problemas, y les aconsejó que los dejaran, y así lo hicieron. Los dejaron ir, pero antes fueron golpeados y les ordenaron no volver a predicar en el nombre de Jesús. Los apóstoles, fíjense ustedes, a pesar de todo, se sintieron con un gozo extraordinario por haber sufrido a causa de Jesús. ¿Pero qué significa eso? Ellos estaban obedeciendo lo que Dios había dicho que hicieran. Porque recuerden que dice en su palabra que es necesario obedecerle a Él primero. ¿Pero cómo es esto? ¿Acaso no debemos obedecer a nuestras autoridades, por ejemplo? Dios nos pide que seamos obedientes a nuestras autoridades. Pero si se nos pide que hagamos algo en contra de lo que a Dios le agrada, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Los apóstoles estaban dispuestos a sufrir por hablar acerca del Evangelio. Ellos permanecieron firmes y constantes y además fueron muy valientes. El concilio era una autoridad muy importante en esa época.
Les pidió que no hablaran más en el nombre de Jesús, pero Jesús les había pedido que predicaran en todo lugar. Por eso la Biblia dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos creían en Dios y creían en todo lo que Él decía. ¿Ustedes creen que pueden obedecer igual que los discípulos? Y hablar acerca de Jesús a sus amigos o a sus familiares que no conozcan acerca de Él. Los discípulos nunca tuvieron miedo, tampoco tuvieron vergüenza en hacerlo y continuaron predicando en el nombre de Jesús todos los días en el templo y enseñando de casa en casa que Jesús demostró su amor para con toda la humanidad, que murió por nuestros pecados y que nosotros podemos tener nuestros pecados perdonados, ser salvos y vivir un día con Dios allá en el cielo. Porque como dice en Juan 14:2, fue a preparar un lugar para nosotros. La obediencia no nos asegura que seamos salvos. La obediencia es el resultado de la salvación. Y lo hacemos porque amamos a Dios. Cuando no obedecemos a Dios, nos sentimos tristes. Y Dios también se entristece. Los discípulos fueron perseguidos. Eso quiere decir que fueron castigados por seguir a Jesús y hablar acerca de Él. Vamos a orar para que Dios nos ayude. Dios, te damos gracias por esta historia maravillosa. Gracias porque aprendemos cada día más de tu palabra y tú nos enseñas a ser obedientes. Padre, ayúdanos en todo momento a ser obedientes, a tener esa capacidad para poder hacer las cosas que tú nos mandas y tú nos ordenas, Señor. Y ayúdanos a ser valientes y mirar siempre primero hacia ti antes que a los hombres. Debemos hacer todo conforme lo dice tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes siempre y estés siempre con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos a la próxima. Hola oncistas, espero que estén muy bien y vamos a aprender el versículo de esta semana que sé que si lo guardan en su corazón y lo ponen en práctica va a ser de muchísima bendición. Vámonos a la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 29. Se los voy a poner aquí, pero espero que ustedes lo busquen en la suya. Dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué dijeron esto? Bueno, resulta que en aquellos tiempos el concilio había prohibido que hablaran de Dios, de Jesús, en el nombre de Jesús. En esos tiempos el concilio era algo muy importante y pesaba mucho para los judíos. Estaba lo que decía el concilio, el hombre, o lo que decía Dios. Dios, al igual que a los apóstoles y al igual que a nosotros, les dijo que hablaran de Él a todas las partes del mundo. Entonces, ¿qué era más importante, el concilio o Dios? Bueno, en esos tiempos y el día de hoy, lo más importante es Dios. Hoy y siempre va a ser Dios. Así que si te encuentras en el dilema de ¿qué es más importante? Pero no era solo la palabra importante, sino que dice es necesario. ¿Qué es una necesidad? Bueno, una necesidad es algo que tienes que hacer porque lo tienes que hacer y no hay de otra. Por ejemplo, tienes que comer, tienes que tomar agua, tienes que ir al baño, tienes que dormir. Si no cumples estas necesidades, tu vida se va a tornar un poco difícil o incluso puedes hasta morir. Bueno, imagínate que ahora la necesidad que tienes que agregar a tu vida es la de la obediencia al Señor. Si todos obedeciéramos con esa necesidad, otra cosa sería este mundo, ¿cierto? ¿Cómo lo puedes poner en práctica? Bueno, un ejemplo sería que supongamos que vamos al parque. Bueno, supongamos primero que no hay COVID y vamos al parque a jugar con nuestros amigos y llega alguien nuevo y tus amigos se ponen un poquito hostiles y dicen, ay no le hables a esa persona porque tiene piojos o huele feo, no me cae bien, chalala, lo que sea. Entonces tú tienes de dos, o obedeces a tus amigos que es el hombre o obedeces a Dios, ¿no? Que te ha dicho, ama a tu prójimo como a ti mismo. Otro ejemplo podría ser que
le hablas a algún primo sobre Dios en el nombre de Jesús, y ese primo te dice, ¿sabes qué? Aquí en mi casa no hables de él, o aquí cuando estés conmigo no hables de Dios, ya no hables de Dios, no quiero oír de Dios. ¿Qué harás? ¿Obedeces a tu primo, a tu amigo, a la persona que te lo está diciendo? ¿O eres valiente y firme y obedeces y hablas de Dios en el nombre de Jesús? Bueno, siempre vamos a optar por ir a la obediencia a Dios. Sabemos que a lo mejor no es el camino más fácil, pero sí el camino más bendecido. La obediencia al Señor siempre nos va a tener mucha bendición. Así que espero que te haya quedado claro este versículo para que lo puedas poner en práctica y tu vida esté llena de bendición con su palabra. Vamos a repetirlo una vez más. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Espero que les haya quedado claro, que les sirva mucho, que lo apliquen, que lo guarden en su mente, pero que más que nada lo guarden en su corazón para que lo puedan poner en práctica. Recuerden que no solo somos oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Saludos, bonito día, bye.